Concejal Eduardo Tognoli, se presentó, el Ejecutivo local le pide al Consejo que declare la emergencia en el transporte. ¿Qué nos puede decir al respecto de esa situación? Bueno, a ver, nosotros recién acabamos de tener acceso al proyecto del Ejecutivo porque ingresó hace minutos. A priori decir que el título, creo que estamos todos de acuerdo, que el transporte no hace falta ni siquiera decirlo formalmente a través de un proyecto. El transporte público de la ciudad de Rosario está en emergencia, producto primero de una crisis previa, después también de esta pandemia, ¿no? Resultado de esta pandemia que golpea en una de las dos patas fundamentales de ingreso de recursos al sistema de transporte, que es la venta de boletos. La otra son los subsidios estatales. Entonces, en ese marco, efectivamente, esta declaración tiene que ver con blanquear esa situación. Ahora, también hay que decirlo, es un título, después hay que ver qué le ponemos adentro de esta emergencia. Nosotros entendemos, y habiendo visto muy por arriba, repito, porque hace minutos que entró el proyecto, la iniciativa, básicamente creemos que hay que preservar dos cosas. La primera, un estándar mínimo de servicio que permita que los usuarios no se queden a pie, no se queden aislados, es decir, los intereses de los usuarios. Y por el otro lado, que el costo del reordenamiento del sistema no lo paguen los trabajadores del sector. Por lo tanto, creemos que ambos, trabajadores y usuarios, tienen que tener un lugar en la mesa de las decisiones, este espacio que se va a articular. En principio vemos que en el proyecto y en esta primera mirada que arrojamos están incluidos los trabajadores, están incluidos los empresarios, está incluido el Ejecutivo Municipal, el Consejo Municipal, y creemos que falta buscar la manera en que los usuarios puedan expresarse. A través de una consulta pública, a través de una audiencia pública, en la misma comisión se verá cómo pueden participar. El otro aspecto a tener en cuenta para nosotros es la cuestión de la extensión, porque estamos hablando de delegar potestad al intendente de negociar de alguna manera o renegociar contratos con las empresas en el marco de este pliego vigente. ¿Y eso qué incluiría? Bueno, eso todavía no está claro hasta que de alguna manera no se termine de dar la discusión en torno a esta iniciativa. Nosotros entendemos que efectivamente sí es necesario darle algunas potestades al Ejecutivo para dar la discusión en torno a la posibilidad de reordenar el sistema de transporte, pero bueno, también entendemos que un periodo de 3 años no está acotado solamente a la emergencia, que para nosotros la emergencia es la etapa de la pandemia y las medidas sanitarias que hacen que los usuarios no utilicen masivamente el transporte público. Una vez terminada la pandemia y una vez terminadas esas medidas sanitarias restrictivas de alguna manera de la movilidad de la persona y de la actividad de algunos sectores de la vida económica y social, educativa, etcétera, bueno, creemos que hay que rediscutir, es decir, no entendemos que dar un periodo de 3 años sin más es de alguna manera excesivo, entendiendo que la emergencia tiene que estar acotada a la pandemia. No quiere decir que después el transporte no siga en una etapa de crisis, pero quiere decir que al menos hay que pensar precisamente en distintas etapas, ¿no? Y volver a negociar con esa empresa una vez terminado este escenario, que es el más crítico. Puntualmente, ¿quiénes serían los actores que van a participar de esta discusión? Bueno, ya le digo, en este proyecto presentado con el Ejecutivo aparecen las empresas de transporte, los trabajadores del sector, la municipalidad, es decir, el Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal. Nosotros entendemos que mínimamente tiene que también estar expresada la voz de los usuarios. ¿Cómo? Repito, algún mecanismo o algún actor de nuestra vida social, como pueden ser las vecinales, etcétera, que tienen el pulso de lo que pasa cuando, por ejemplo, un barrio entero queda aislado, ¿no es cierto? Y la necesidad de establecer, como decía antes, un estándar mínimo de servicio que por lo menos no permita que esto suceda. Concejal, desde el Observatorio de Transporte, al cual usted pertenece, ya se venía viendo ciertas problemáticas con el transporte público. ¿Piensa que estos estudios que ha hecho el Observatorio van a ayudar y a beneficiar a tomar buenas decisiones en esta discusión? Nosotros entendemos que el Observatorio venía señalando una serie de deficiencias del transporte público de la ciudad de Rosario
que son históricas, caída en la cantidad de usuarios, caída brutal en la cantidad de kilómetros recorridos por el sistema. Y en los últimos años, sobre todo, marcando que la caída del 25% de los usuarios en los últimos 4 años fue producto de, por un lado, los retiros de subsidios durante la etapa de Macri, el 75% menos de subsidios, y por el otro lado, los aumentos sistemáticos durante la segunda gestión de Mónica Fein, 500% en 4 años. Esto generó esa caída. Y también una caída importante en la prestación de servicios. Fuimos mostrando cómo no se cumplían con las grillas, etc. Por supuesto que esta situación excepcional agrava aún más esa crisis. Habíamos tenido una especie de oasis en el medio, en enero, con la decisión del Estado Nacional de triplicar los subsidios al interior del país, ya con la aparición del gobierno de Alberto Fernández. Pero lamentablemente esa buena noticia que auguraba un buen año en materia de transporte, que íbamos a poder discutir ya no la tarifa porque se iba a congelar de una buena cantidad de meses, sino que íbamos a poder discutir calidad del servicio por primera vez en mucho tiempo. Lamentablemente hoy estamos discutiendo cómo nos acomodamos, cómo acomodamos el cuerpo frente a esta crisis que representa la pandemia, ¿no? ¿Piensa que los últimos conflictos que tuvo el gremio y los trabajadores del sector han impulsado al Poder Ejecutivo local a tomar esta determinación? Sí, es posible. A ver, el conflicto con el gremio es totalmente explicable. Es decir, hay un sistema de transporte que recauda mucho menos por la pandemia, por las medidas sanitarias, etcétera, y por un lado, ¿no? Y por el otro lado hay trabajadores y trabajadoras que tienen un convenio colectivo, que realizan su tarea y que pretenden cobrar los salarios por realizar esa tarea. Entonces es válido ese reclamo gremial, como también es válido el reclamo de trabajadores y trabajadoras que tienen que llegar en tiempo y forma, ¿no es cierto?, a su trabajo y lamentablemente no se encuentran con los paros, etcétera, etcétera. Bueno, uno entiende que hay que intentar buscar un equilibrio entre esos derechos, pero digo, el reclamo es justo, eso no hay lugar a duda, y en todo caso es responsabilidad del Estado, de todos nosotros, los legisladores, buscar la alternativa. Nosotros venimos planteando formas de financiamiento que también queremos meter en la discusión sobre la reformulación del transporte público en la ciudad de Rosario. Entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de generar un fondo anticíclico, ¿no?